Amadas hermanas, muy buenos días. Espero me escuchen. ¿Me escuchan? Sí, Sí, hermana, adelante. sí, disculpen, hermanas. Es que he tenido mala señal. Llevo como media hora tratando de conectarme. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque todo esto se resolvió. Pero lo importante ahorita es hablar de su palabra y Dios me la bendiga más, hermanas. Pues el tema, hermanas, es nosotros sembramos la semilla y Dios produce la cosecha. Y los versículos, hermanas, que vamos a considerar, los que me han dado, es en 1 Corintios 3, versículos 5 al 9. Pero antes de ir a estos versículos, me gustaría, hermanas, hablar un poquito de los versículos anteriores, el por qué Pablo entra, ¿verdad?, a hablar en los versículos 6 al 9. Es que algunos de la iglesia de Corinto decían que unos eran de Pablo y otros de Apolos, pues habían celos, contiendas, disensiones, y por lo cual ya se estaba dando, ¿verdad?, una división, solo que en esta división pues estaban mostrando que estaban siendo carnales y no espirituales, ¿verdad? Entonces ya cuando Pablo habla en el versículo 6 que dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Empezando, hermanas, con estos versículos, la primera parte cuando dice yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento, dice que realmente Pablo está haciendo referencia al trabajo de cada uno de ellos. Claro, Pablo había iniciado la iglesia en Corinto, luego él se va y Apolos pues continúa, pero él les hace referencia aquí, se enfoca en el Señor, en que Dios es el que ha dado el crecimiento. Era donde ellos tenían que poner su mirada, en el trabajo que Dios hace en cada persona. Y aún así Pablo pues va a esa metáfora, ¿verdad?, de sembrar. Y podemos plantar, regar y fertilizar y aún entre varias personas quitar las malas hierbas de esa plantita, hermanas, pero solo Dios puede hacer que una planta salga a tierra y crecer. Todo lo que el agricultor puede hacer es proporcionar un entorno adecuado para el crecimiento, pero confiar en el milagro que Dios proporciona, ese milagro de vida, el ver crecer una plantita. Así hacemos lo mismo cuando sembramos la palabra de Dios, cuando predicamos el evangelio. En el corazón y en la mente de las personas, es Dios el que va a trabajar en ellas y Él es el que va a dar el crecimiento, dependiendo de esa relación que exista o que se llegue a unificar entre Dios y la persona. Luego la otra parte, el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, no son algo por sí mismos, son solo siervos que hacen lo que el Señor les manda. Eso era lo que él estaba explicando, que Pablo y Apolos eran siervos de Dios. Claro, hombres de Dios, su obra es muy importante y merecen crédito por su lealtad, claro, pero meros trabajadores. Lo que Pablo quiere que comprendan es que, otra vez, Dios da el crecimiento. Y así nosotras, hermanas, somos siervas de Dios, trabajadoras de Él. Así que no somos nada por sí mismas, sino que Dios es el que trabaja en la persona. Y dice, y el que planta y el que riega son, ahora dice, una misma cosa. O sea, son lo mismo delante de Dios. Ellos son uno en el Señor y tienen el mismo propósito. Por lo tanto, los cristianos de Corinto no deberían de decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Al decir yo soy de Pablo era como que estaban haciendo menos importante el trabajo de Apolos. Al decir yo soy de Apolos era hacer
menos importante el trabajo de Pablo. Deberían de verlos igual. Asimismo, nosotras, hermanas, cuando trabajamos, una siembra, otra riega, la persona viene a la congregación y sigue recibiendo ese riego, pero en sí, hermanas, es Dios el que va a trabajar en ella. Aunque cada uno, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice la segunda parte del versículo 8. Todos los que se dedican al ministerio pueden esperar que Dios les recompense, claro, por esas obras que se cumplen. Dios es el que compensa. No debemos de esperar el alabo, el ser alabados por las personas. No podemos nosotros poner nuestra mirada en un hombre, porque al final, hermana, Dios es el que da la recompensa. Dice Salmo 62, 12, la segunda parte, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y luego, hermanas, dice, ¿por qué? Porque nosotros, dice, colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios. Labranza de Dios. ¿Qué dice Pablo allí? O sea, que eran esos campos de cultivo de Dios. Dios, hermanas, quiere trabajar con las personas. Nosotros hacemos esos campos, hermanas. Esas personas donde Dios sigue trabajando aún en nosotras. Debemos ver al dueño de nuestra vida, no a los trabajadores. Dice, sois edificios de Dios. Significa, Dios edifica morada en nosotras. Pablo también les dice a los efesios que Cristo mismo dio la tarea diferente a personas, a diferentes tareas a cada uno, con el propósito, dice, a fin de perfeccionar, o sea, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de qué? De la estatura de plenitud de Cristo. Esa debe ser nuestra meta, nuestro propósito, el ir creciendo en conocimiento. Así, hermanas, si somos, si somos fieles a la hora de plantar y regar la palabra de Dios, esta crecerá y dará frutos, ya que esa debe ser nuestra meta. Jesús dio la gran comisión. Hermanas, no hay opción. Es un mandamiento. El ir y hacer discípulos. El ir y predicar el evangelio. Allá en Mateo 28, 19 al 20, ¿verdad? Y cuando les da la comisión a los apóstoles, así mismo a nosotras. Pero lo maravilloso que dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo cual no debemos de tener temor de salir a sembrar, de predicar su palabra, porque está esa confianza de que Dios va con nosotros. ¿Cómo va con nosotros? El Espíritu Santo, hermanas, que Él ha puesto en nosotras, el cual nos va a recordar, nos va a ayudar, hermanas, a poder predicar su palabra. Pero ¿qué palabra? ¿Qué semilla? Esa semilla, hermanas, la correcta. Hablar de Cristo, predicar el evangelio de Cristo, la sana doctrina. Nosotras sembramos la semilla y Dios produce la cosecha. Qué importante es entender y estar convencidas de esto, amadas hermanas, ya que esto nos dará esa confianza al predicar el evangelio, el saber que Dios es el que produce la cosecha. Debemos de entender que Dios capacita a los elegidos. Él no elige personas capacitadas, no. Él los capacita a su manera. Por lo tanto, debemos de dejarnos capacitar por Él, dejando a un lado el yo creo, el yo pienso. Es necesario tener presente que lo que somos y lo que hacemos es por Dios y para Dios. Sin Él no somos nada. No creamos, hermanas, que no somos nosotras las que hacemos las cosas por nosotras mismas. No, es Dios en nosotras. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dios debe ser siempre glorificado en todo lo que nosotras hagamos.
todo lo que logremos hacer es por Dios, porque Dios lo permite. No caigamos en el error de menospreciar a las personas por creer que sabemos más que ellas. Cuidado con ser selectivas. Oh, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, como estaban los de Corinto. No, debemos de ver siempre el glorificar a Dios y claro, agradecer, hermanas, tener en estima a aquellos que trabajan en su obra, pero no al punto de menospreciar, claro, el trabajo que Dios hace en cada persona y darle lugar al humano. Estamos aquí para aprender y enseñarnos unas a otras. Es Dios quien produce el querer como el hacer, como lo dice Filipenses 2:13. Hay hermanas que tienen una capacidad tremenda para enseñar, pero eso no las hace superiores a los demás, ya que todas hermanas, hemos recibido algún don y sabemos y debemos que podemos procurar más dones y servir a Dios con mucho esfuerzo, buscar siempre su aprobación, amadas hermanas. Segunda Corintios 6:1 nos dice, así nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo qué? Como colaboradores suyos. Así, con esa actitud, nosotras podemos salir a sembrar confiando en ese crecimiento, ya que Dios conoce los pensamientos y el corazón de las personas. Es importante que donde quiera que andemos, sembremos la palabra de Dios. Cuidémonos, hermanas, cuidémonos nosotras de no caer en celos, en envidias y en divisiones. En el día final, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y esto lo dice en la última parte de 1 Corintios 4:5. Dios las bendiga, amadas hermanas, que todo lo que nosotras hagamos, reconozcamos que somos siervas de Dios y que nuestro trabajo no es buscar, hermanas, la alabanza del hombre, sino que el sembrar la semilla confiando que Cristo dará el crecimiento. Dios me les bendiga más, hermanas, y disculpen que no puse la cámara, pero tengo muy mala señal.